de lo que ha pasado con estos ataques, pero por otro lado están los derechos de los migrantes. Vamos a saludar a esta hora a Ernesto Castañeda, director del Laboratorio para la Inmigración de American University. Ernesto, bienvenido. Hola, muchas gracias. Ernesto, quiero que planteemos la entrevista así desde el inicio, es decir, por un lado está el desaforado uso de armas en Estados Unidos, la situación de seguridad, lo que está pasando, pero por otro lado tiene que haber un tema de derechos para los migrantes. ¿Cómo lo ve usted? Así es un tema complejo, pero a la vez muy simple. Le digo a tu audiencia que primero que nada, este terrible acto que pasó en Washington, que fue triste, y que esa declaración de Trump de que va a frenar la migración de los países del tercer mundo y que van a frenar los casos de asilo, y luego el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, como platicaba Andrés, han generado mucha preocupación con los visitantes colombianos de otras partes del mundo que quieren seguir visitando Estados Unidos por vacaciones, por negocios o por temas migratorios. Y déjenme decirles que la verdad esto no cambia mucho. Esa lista de 19 países ya había entrado en vigor hace tiempo, es el nuevo Muslim Ban, y ahora van a, en efecto, como bien decían, a cuidar más las tarjetas de residencia. Pero esto ya había sido preanunciado el 17 de noviembre, antes de que pasara ese ataque. Lo que quiero decir es que Trump se está aprovechando de ese ataque a la Guardia Nacional, a esta pareja, para continuar con su discurso anti-inmigrante y decirle al mundo que el mundo no es bienvenido en Estados Unidos. Pero eso no es cierto. La mayoría de los negocios y la gente americana tiene relaciones con el mundo y la quiere mantener. Y por otro lado, los inmigrantes afganos de ningún otro son un peligro. Ya han sido todos vetados. Hay investigaciones. Para que alguien le den asilo es un proceso largo. Y en cuanto a los derechos de los inmigrantes, en efecto, uno tiene derecho a pedir asilo en otro país cuando escapa de la persecución política y demás. Y entonces, que Estados Unidos viole ese derecho es un problema. Lo veíamos con el título 42, lo platicábamos hace años, y lo estábamos viendo ya con Trump antes de esta semana, cuando se había básicamente terminado el nuevo asilo para personas llegando a la frontera, que están llegando en números muy pequeños. Y ya ha habido un problema que si bien hay muchos recursos para deportaciones y demás, términos, programas de eh, enforcement, o sea, de patrullar la migración y de que la gente se vaya, no han habido contrataciones al propósito para abogados de inmigración que decidan los casos de asilo. Sí. Entonces, para resumir aquí ese Dianita, nuevo punto, no es algo nuevo. Estamos continuando lo mismo de Trump, anti-inmigrante. claro que sí. Yo quisiera preguntar lo siguiente. Es, digamos, estas decisiones que está tomando Donald Trump y su equipo precisamente en materia de migración, ¿sí van a mejorar la situación de seguridad en Estados Unidos? No, no, porque primero que nada, no hay un problema de seguridad en Estados Unidos. La Guardia Nacional está en la capital, donde yo normalmente resido, en Washington, D.C., limpiando parques, caminando sin azar. Por materia legal no pueden detener a ciudadanos, entonces no pueden hacer la tarea de inmigración que están haciendo los de Border Patrol, los de ICE y otras agencias, y tampoco son policía local, entonces tampoco pueden detener al crimen. Entonces era un ejercicio simbólico, muy diferente a lo que pasa con el ejército que está involucrado en tareas de antidroga en Latinoamérica. En el caso estadounidense, eso todavía no ocurre. Entonces era un nivel simbólico, por eso está en la Casa Blanca, en las zonas turísticas, en zonas muy seguras. Y este afgano que había trabajado con la CIA, que tenía entrenamiento, que vino del estado de Washington a la ciudad de Washington con el objetivo de atacar a un miembro del gobierno, era un ataque puntual. No es que el crimen esté fuera de control en Washington ni nada de eso. Y hay un problema, como bien dices, de armas y de uso de drogas. Pero no es que haya un problema de seguridad nacional en Estados Unidos. La frontera es muy segura y los inmigrantes cometen menos crímenes que los nacionales. Entonces, el culpar de problemas sociales de Estados Unidos a la migración es un truco que le ha funcionado a Trump a nivel electoral, pero ya la mayoría de la ciudadanía estadounidense entiende que no es eso lo que está pasando. Sí. Ernesto, ¿quién vela por los derechos de ellos, de los migrantes? Si se presentan situaciones de, por ejemplo, violación de los derechos, etcétera, ¿cómo pueden acudir ellos
a recibir esa protección en un país, digamos, tan fuerte con la migración? Ese es un problema grave. No hay acceso a abogados de migración gratuitos. Como la migración no es un tema criminal, sino un tema civil, el inmigrante tiene que pagarse su abogado mismo. No puede, no le da el Estado un abogado gratuito como lo haría si fuera un criminal de verdad. Hay algunas organizaciones sin fines de lucro que se ayudan a cuidar los derechos de los inmigrantes, pero les ha recortado tremendamente el personal, digo, el personal y el presupuesto, el gobierno federal y gobiernos locales y ciudades. Entonces, cada vez hay menos gente que pueda abogar como abogados, como representantes legales para un inmigrante para ayudarlo en su caso de asilo o su caso de detener la deportación. Incluso menores de edad que antes había dinero para que tuvieran a un abogado que los ayudara a entender el proceso, a traducir de una lengua indígena, de una lengua del español al inglés. Ahora también han recortado de sus presupuestos. Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Quién le ayuda a los inmigrantes? ¿Quién vela por ellos? Si no tienen recursos económicos fuertes para contratar un abogado de migración privado, que suelen ser caros, muy poca gente aboga por ellos a nivel individual, pero por eso es importante las noticias, en el conocimiento general, hacernos estas preguntas y decir que aquí está haciendo una exageración donde los inmigrantes que están trabajando, que están visitando, que están abriendo negocios y que ayudan a la fortaleza económica, científica y demás de Estados Unidos, el que se les quiera echar o no recibir a más gente, es algo que pone en peligro el futuro de Estados Unidos. O cambiemos la pregunta, ¿es el migrante un delincuente, Ernesto? No, 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 hay muchísima investigación. Yo tengo un libro, La realidades de la inmigración, todo un capítulo lo dedicamos, hay cientos de estudios que muestran que los nacidos en el extranjero cometen una tasa de criminalidad mucho menor que la de los locales. No es cero, hay inmigrantes en efecto que cometen crímenes en muchos países, pero si uno compara un nacional, y eso pasa en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, un nacional tiende a tener una tasa de migración mayor que la de los inmigrantes. Los inmigrantes vienen a trabajar, a mantener a sus casas, a crear un nuevo futuro, un mejor futuro para sus hijos, por lo cual están muy comprometidos con una movilidad social a nivel familiar y con apoyar y agradecerle con los hechos y con el trabajo y con seguir las leyes a la sociedad que los acoge. Estas decisiones que toma Donald Trump, ¿quién les hace auditoría? Buena pregunta. Esta declaración que estamos discutiendo ahora de que no se van a permitir nuevas llegadas de gente pidiendo asilo o inmigrantes de países del tercer mundo y que dice ahorita eh, autoridad migratoria, es eso, una declaración periodística. No hay una ley que haya pasado el Congreso sobre este tema, ni siquiera hay una orden ejecutiva que haya firmado el presidente diciendo quién y cómo va a pedir o no o va a dejar de poder entrar al país. Entonces son palabras por lo pronto. Y si se hace, por ejemplo, que se diga que cualquier país que tenga un ingreso medio no podrá tener una visa, no podrá pedir asilo, eso dirían las cortes internacionales y las cortes estadounidenses que eso va en contra del espíritu y la letra de la ley de inmigración estadounidense y de derecho internacional. Entonces, algo que podría no pasar. En el futuro, Trump quería frenar la migración de muchos países porque eran países de mayoría musulmana y las cortes en Estados Unidos se encontraron que eso era ilegal, que era una discriminación por tema religioso y le hicieron cambiar ese programa. Entonces, si estas palabras se trataran de hacer ley, tardará mucho tiempo y probablemente se cambiaría. Y lo peor de todo, lo más triste, es que en efecto, estas palabras ya es como está trabajando el gobierno de Trump en hacerle mucho más complicada la llegada a estudiantes internacionales, a inversionistas, a turistas. No es que nadie pueda venir, no es que la gente con recursos le vayan a quitar su visa, es una excepción, pero es un poquito la tendencia que no era como en la campaña decían, solamente contra los inmigrantes que cometen crímenes o que entran sin papeles, sino que esta agenda de Miller, de Trump y esos allegados es una agenda nacionalista cerrada y de tratar de cerrar las puertas al mundo, pero ciudades como Nueva York, ciudades como Washington misma, no pueden funcionar sin ese ir y venir de personas, ideas y productos culturales de todo el mundo que enriquecen a este país y a cualquier otro país. Pues Ernesto Castañeda es el director del Laboratorio para la Inmigración de American University. Gracias por estos minutos, por haber estado con nosotros y sobre todo por su aclaración frente a un tema tan delicado. Muchas gracias. Buenas tardes.